Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de tu podcast psicológico La Hoja en Blanco. Mi nombre es Alberto, soy el administrador de la página. Y gente, el día de hoy vamos a estrenar este segmento que creo que les va a caer muy bien a todos. Y es que se llama Tiempo Muerto. Este episodio creo que les va a pegar mucho a toda la gente porque vamos a hablar un poco sobre algo que ya nos está tocando hoy en las redes sociales. Sobre la pandemia. Pero para esto, para decirles la dinámica, la temática y todo lo demás que vamos a estar conversando el día de hoy en este episodio, no me encuentro solo, sino es que también estoy con un editor que está de vacaciones, pero ya está de vuelta aquí con nosotros. Sería con nuestro editor Edward. Hola Edward, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu semana? ¿Qué tal tu día? ¿Cómo la estás pasando? ¿Qué tal, Alberto? Me encuentro, la verdad, felizmente muy bien y me siento muy feliz de poder regresar. Creo que, como hemos estado conversando durante este tiempo, como si bien es cierto, es un nuevo mes, un nuevo comienzo, y puedo resaltar que así como es un nuevo comienzo, es también una nueva apertura a comenzar un nuevo ciclo académico en la universidad. Siento que, como también te lo he comentado hace unas semanas, lamentablemente me había enfermado y tenía que llevar un tratamiento para poder Sí, cierto, recuperarme. cierto. Sí, sí. Felizmente ahora me encuentro mejor, y con muchas más ganas de poder compartir y acá conversar, y más bien me siento muy feliz y motivado de poder demostrar y compartir tanto ideas como conocimientos entre nosotros y que nos puedan escuchar también nuestro público presente. Más bien, Alberto, me gustaría preguntarte cuál es el tema de hoy, Alberto. Muy bien, Edward, y sí, me alegra muy bien de poder tenerte aquí con nosotros en este nuevo segmento, pero creo que nos va a pegar muy bien, porque creo que tenemos mucho de qué hablar sobre esta conversación que vamos a tener cada episodio. Y sí, el tema, Edward, básicamente el día de hoy va a ser el tema de la pandemia. ¿Cómo empezó la pandemia? Porque hay cosas que se hablaron y hay cosas que no se hablaron. O sea, hay que ser sinceros. Hay cosas que Eso se es verdad. y otras cosas que no. Así que gente, pónganse cómodos porque Idor y yo vamos a poder acompañarlos en ese momento, en ese rato, y hacer un recordaris, ¿no? Viajar en el tiempo al 2020 para recordarnos cómo empezó tu pandemia en enero, febrero, otros empezaron desde marzo, ¿no? Pero otras personas que estaban en otros países, gente que nos escucha en otros países, empezó desde enero, empezó desde Claro. diciembre. Así que ponte cómodo porque el día de hoy vas a pasar un rato, un momento distinto con nosotros. Y bien, Edward, empezando con todo, ¿cómo podrías tú decirnos cómo empezó tu pandemia? ¿Empezó en enero, en febrero, en marzo? ¿Cómo empezó tu pandemia? La verdad que podría ser una retroalimentación bastante grande, porque a mí antes de que comenzara la pandemia, me encontraba realizando muchas cosas, la verdad. Y el hecho que haya llegado la pandemia fue un impacto bastante mayor para mí. Y a ver, te lo puedo contar como anécdota, y aunque no parece chiste, pero es graciosa también. Recuerdo que en aquel momento, estamos hablando del año 2020, me encontraba estudiando, pues, ¿no? Recuerdo que en ese momento yo me estaba preparando para ingresar a la Católica, pero obviamente por un motivo de rendimiento, a la par estaba preparándome para poder ingresar y tener una mejor preparación hacia la San Marcos. Recuerdo que en aquel momento, así como estudiaba en las mañanas en la San Marcos, en las tardes iba a estudiar inglés en un instituto. Literal, prácticamente eso era todo mi día a día durante esos meses. A la hora de que se comenzó a dar estas noticias de la pandemia, que la verdad que personalmente yo creo que la mayoría no pensábamos que iba a llegar acá a Perú, entonces estamos ahí con esa chacota de que no, acá a Perú no llega, eso está en China, acá no va a pasar nada. Ya, claro, sí te entiendo, Edward, en ese sentido. Pero ahora, justo cuando tú me... Y bueno, Alberto, obviamente creo que la noticia en aquel momento se me hizo mucho más presente porque como estaba en la pre,
mis mismos profesores, tanto que me enseñaban biología en ese momento, me tenían muy presente sobre los virus, sobre lo que viene a ser una pandemia, una epidemiología, cómo se podría dar. Hasta los mismos profesores no creían que iba a llegar. Decían, no, acá comemos de todo, acá en Perú, que tenemos las defensas altas, no va a suceder nada. Claro. Y bueno, después así pasó un tiempo, terminó la pre. Recuerdo que iba ya a postular hacia la universidad. Y así de la nada, ahí justo iba a haber una cuarentena de unas 2 semanas, si no me equivoco. Claro, Y bueno, 15 días. claro, y creo que ahí es donde a todos se nos vino como que un boom, pues no, primero que 15 días, y de ahí un mes, y de ahí bueno, pasaron 2, 3 años, pero bueno, una vil mentira que bueno, nadie esperaba. Creo que así como me sorprendió a mí, creo que a todos nos ha impactado la verdad esto de la pandemia. Siento que también, así como obviamente trajo consigo un hecho para poder retomar y estar mucho más pendiente a lo que viene a ser ciertas falencias que teníamos nosotros, no sé, como en el interior de nuestro hogar u otras cosas. Creo que afectó en todos los factores que cada persona vivía en ese momento. Y más que nada creo que esa sería mi experiencia, Alberto, entre los primeros meses. Pero a mí me gustaría también saber, Alberto, cómo te fue a ti. Ya acabo de hablar sobre mí, pero yo quisiera saber cómo tú la pasaste, qué pasó, o no sé, cómo fue tu experiencia más que nada, Alberto, coméntame. Es que justo lo que tú decías sobre el hecho de que, a ver, miren, para empezar, claro, entre Edward y yo, pues en ese tiempo yo ya no estaba en la academia. Yo sí soy un poco mayor que Edward. Entonces, pues en ese sentido, yo ya estaba en la universidad, ¿no? Sin embargo, pues en ese tiempo, ¿qué les digo? Yo me estaba cambiando de universidad. No porque tuve que cambiarme, ya que fue un tema de problema de licenciatura, sino en mi casa de estudios, un montón de cosas. Entonces, para mí era una transición bárbara en la universidad donde está Eduardo y yo, entonces estamos en la misma universidad, pues en ese sentido fue una transición muy complicada, tenía que hacer muchos papeleos. Bueno, entonces yo escuché de este virus en diciembre, ¿ya? Yo no sé si la gente se acordará en qué época se escuchó el virus, pero yo me acuerdo ahorita que yo escuché de esto en diciembre, que en China, en Wuhan, que si no me equivoco, fue la ciudad. Sí. Entonces, yo he escuchado, ¿no?, que la gente se contagiaba y que era como una gripe, y que primero eran los síntomas 15 días y luego los 15 días, si pasabas bien los 15 días en tu casa, a los 20 ya estabas bien, ¿no? Pero nadie hablaba que te podías ir a ver a San Pedro o a San Pablo. O sea, nadie hablaba sobre Nadie decía eso estaba como que algo oculto entre ellos, se podría decir. Ajá, exacto, porque todos hablaban que era como una gripe. Entonces yo dije, bueno, en China usualmente pues hay a veces estas pandemias o endemias, que endemias cuando solamente le da un solo sector, ¿no? Un solo sector del país, ¿no? Entonces yo dije en mi cabeza, bueno, en ese sentido yo creo que todo va a estar bien, ¿no? Yo en enero, y pues ya escuché que ya estaba yo creo que por Colombia, por ahí. Yo dije, Michi, ya llegó hasta acá, o sea, en este lado de la tierra, pues, ¿no? Del mundo. Claro. Entonces dije, qué extraño, dije, no, güey, eso fue en enero. En mi trabajo hablaban como que no pasa nada. Y miren cómo es, ¿no? Yo me doy cuenta que con lo que tú me estás contando, de los que tú escuchabas de tus profesores y gente que, ¿no?, de los que hablaba, yo también escuchaba y siento que el peruano es muy confiado. Exacto, ¿no? Es cierto. No sé si tú lo sientes, pero yo siento que el peruano es muy confiado, no siente que a él no, con los demás sí, pero a mí no. Ya bueno, la cuestión es de que llega febrero y yo me acuerdo que yo iba a empezar las clases en la universidad, ¿no? Entonces es donde Edward y yo nos íbamos a conocer.
Entonces, resulta que me acuerdo exactamente que ese día yo pedí salir más temprano de mi trabajo, porque yo salía a las 4, pero mi clase empezaba a las 5. Entonces yo dije, pucha, voy a salir a las 2 más temprano para bañar, hacer mis cosas. Yo salgo a las 2, llego a mi casa, me estoy cambiando, me estoy bañando, salgo del baño y mientras que yo me estaba cambiando, pero estaba con el celular en la mano, dije, mejor voy pidiendo un Uber para ir a la universidad, ¿no? Entonces me estoy pidiendo el Uber mientras que me estoy cambiando porque hasta que llegue pues se va a demorar. Entonces resulta, gente, que de la nada mi madre entra a mi cuarto y me dice, Alberto, ¿vas a irte a la universidad? Y yo, pues sí, ¿por qué? Le digo, hoy ya tengo mi primera de clases. Y me dice, pero Alberto, ¿has escuchado lo que han dicho por las noticias? Que todos los centros están cerrados, tanto los colegios como los centros educativos superiores, las universidades, los institutos, todo, pues, ¿no? Entonces yo le digo, ay mamá, le digo, seguro que eso debe ser para las provincias, pues, no para los centros alejados, ¿no? Yo le decía así, pues, ¿no? Porque yo no escucho nada. Claro. Y cuando yo veo, pero para esto habían hecho un grupo de WhatsApp de mi universidad. Y cuando veo, gente, cuando lo veo, Dios mío, o sea, más de 200 mensajes, y tú mirabas las fotos que mandaban al grupo de WhatsApp, Eduardo, tú no lo creías. O sea, los chicos tomaban fotos de que habían policías en la entrada de la universidad y que no los dejaban pasar. Y comenzaron a sacar a los profesores de los salones. Y que comenzaron a tomar fotos y a grabar, y me decían, no, pero ¿cómo es posible? Me están robando mis derechos de educación, que por aquí usted. Y la policía les dijo, no, que no pueden ingresar, por ahí tienen que ir a sus casas. Y un chongazo se hizo. No, me supongo que no solo en la casa en nuestra casa de estudio, capaz en las demás universidades igual pasaron, ¿no? Pero en mi caso yo me enteré así. O sea, literal, yo me enteré cuando yo ya estaba para salirme de mi casa a la universidad. Pero pucha, de ahí me acuerdo que en mi trabajo también nos cortaron porque ya no querían que vayamos por unos días. Pero sí fue una, ¿cómo te digo? Para mí fue un impacto sorprendente el hecho de que uno dice que está confiado porque no va a llegar esta pandemia acá, pero llegó. Y llegó, claro, la típica que nos decían 15 días, luego otros 15 días, y luego después llegaron los primeros infectados, que creo que era un sacerdote y un piloto de avión. Luego, y así, y todo estaba tranquilo. Ahora yo te voy a hacer otra pregunta, Eduardo, y ya vamos a ver cómo la gente sí se acordará. Porque mira, como yo les dije, yo leí todo el tema del COVID, pero nunca hablaban que esto te podía llevar a la muerte, que te nunca hablaban de ese tema. Entonces, ¿cómo fue tu impresión cuando te enteraste, Eduardo, a ver, gente, ustedes, que este bendito virus podía matarnos, que podía hacer demasiado daño? Porque, yo creo que a mucha gente les pudo dar, crisis de ansiedad, depresión, bajoneo, miedo, ¿no? ¿Tú te enteraste? Porque para mí, me cambió, yo me puse más alerta, me puse más ansioso cuando me enteré que los primeros infectados acá en el Perú, que era el piloto y el sacerdote, fallecieron. No sé, Eduardo, ¿tú cómo fue tu impresión? ¿Cómo fue tu sensación al ver eso? De mi parte, yo la verdad que sí tenía presente que obviamente el virus, mientras iba mutando, se iba volviendo mucho más mortal y peligroso para nosotros, pues, ¿no? Yo la verdad, cuando recibí, obviamente, y escuché por la noticia que habían ya casos de personas fallecidas, yo obviamente, no solo en mí, creo que en todos comenzó esta alarma de que, oye, esto ya está siendo algo bastante, no sé, pues no complejo, y que deberíamos sí tomar precauciones. Claro. Y creo que desde ahí comenzó ahí las personas que se ven como, bueno, acá al menos en Perú, en vez de tomarlo de una manera más seria, acá las personas se burlaban, como que decían, se dice como astronauta, yo qué sé, porque se te cuidaban demasiado algunos. Sí, algunos sí, se ponían,
Y creo que desde ahí nace, pues, ¿no? Y ahí es donde estamos tocando también estos de los síntomas que se podían ver sobre ansiedad, miedo y posibles otros síntomas, pues, ¿no? Que nos nacía por el temor a poder contagiarnos y poder llegar al punto de fallecer, pues, ¿no? En mi caso, yo creo que al inicio, la verdad que por un tema propio, no, al menos de mi parte, para poder evitar que yo me pueda contagiar, prefería solo quedarme en casa. Pero sí, a mí sí me impactó demasiado, Alberto. Y creo que mucho más cuando eres consciente de que tienes al menos una enfermedad respiratoria, pues, ¿no? Ah, sí, Y, de hecho. exacto, y yo también quisiera preguntarte, Alberto, pero ¿tú cómo lo sobrellevaste? ¿Te cuidaste de más? ¿Tenías tu alcohol siempre a la mano? También tu familia, ¿cómo lo llevó? Porque obviamente, bueno, al menos en mi caso, en mi familia, mi mamá se comenzó a cuidar más a la hora de poder salir, teníamos alcohol ahí hasta por gusto. Recuerdo que también ahí sucedió un problema ahí con el papel higiénico, creo que se acabó así, como si el papel higiénico era lo más importante del mundo. Sí, sí, me acuerdo. Ni siquiera la comida, o sea, el papel higiénico fue lo primero en desaparecer acá en Perú. Pero Sí. bueno, quisiera yo preguntarte, Alberto, cómo fue, que también, qué tanto te impactó o cómo fue tu experiencia también. Yo creo que la primera emoción que pude tener cuando me enteré de estas primeras noticias, verás, porque esto del tema de los fallecidos no fue en marzo, eso fue ya en abril, fines de casi por mayo, Edward, me parece, porque me acuerdo de que la cifra comenzó a crecer, y más o menos habrá sido por fines de abril. Ya en abril, más o menos, ya hablando un poquito más complejo, más al detalle, creo que la primera emoción que tuve fue la ansiedad. Me puse muy alerta, porque yo, en mi caso, para la gente que no sabe, mis padres son personas mayores de edad. Tengo una hermana que es discapacitada, tengo a mis dos abuelas, bueno, en ese tiempo tenía a mis dos abuelas, una de mis abuelas viva. Entonces, obviamente que me pasaron muchas situaciones por mi mente, como el hecho de, uy, o sea, no es una gripe como la pintaban así nomás. O sea, Exacto. este tema que decían, no, tienes que estar solamente 15 días aislados, ¿no? Sí, me acuerdo una vez, y lo que más me asustó, a ver si la gente, no sé si lo habrá visto, ahora no sé si tú lo habrás visto, que en China, porque me acuerdo que yo me quedaba hasta tarde, no podía dormir, Eduardo. No sé si tú, pero a mí se me hace un poco difícil dormir. Yo siempre estaba con los videojuegos, toda la noche, Sí, videojuegos de tarde. claro, Y una de las cosas, y un dato curioso que deben saber Eduardo y mío, es que Eduardo y yo también teníamos un juego en común. fue en que, común cuando nos conocimos. sí, bueno, yo me quedé hasta muy tarde, y yo me acuerdo que ese día terminé de jugar el videojuego, ya iba a dormirme, y yo veo en Instagram estas noticias, estos videos, estos shorts pequeños que suben en las historias RPP Noticias, esos fuentes, ¿no? de comunicación, de noticias. Y yo veo uno Ya. ya en la cual yo le doy clic, y decían que la gente en China los ponían como que 15 días dentro, o sea, en sus casas, obligatoriamente decían cerrados, pero dice que había gente que cuando iba a tocar en la puerta para ver cómo estaba, la gente estaba muerta en sus cuartos, en sus casas. O sea, yo vi eso y yo me quedé como que no puede ser. O sea, se supone que 15 días tienes que estar en casa para poder, o sea, primero no contagiar a las demás personas, y dos, para que tampoco este virus pues no se desarrolle más, pues, ¿no? Porque se supone que es una prevención, aparte que te dan medicación y todo lo demás. Pero la gente, los policías entraban a las casas de los departamentos, no a los departamentos de los edificios grandes, no para hacer los chequeos de que ellos se tomaban a cada edificio que tenía inquilinos. Los enfermeros, los doctores entraban para tomarle la presión y los síntomas a las personas. Pero cuando tocaban y no abrían,
ellos tenían todo el hecho de poder romper la puerta y abrir, pues, ¿no? Y entrar, que estaban con policías. Pero cuando entraron, Edward, encontraban cuerpos tirados en la sala, cuerpos de niños tirados en las camas, había gente que se había ahorcado en sus cuartos, porque estaba Wow. sí, yo vi eso como que plan 2 de la mañana y te juro que ya no quería dormir, gente. Yo me asusté feo. Horrible, horrible. Mi ansiedad que estaba por 60, estaba por 1000 ahí. Eso habrá sido ya pues desde ahí en marzo, abril, mayo. Yo estuve muy ansioso. Y yo, en mi caso, yo soy asmático. Y un familiar también es asmático acá en la casa, pues teníamos más miedo. Porque yo decía, esta persona es sana, no sufre de asma, y se lo llevó San Pedro. O sea, yo que soy asmático, ¿qué posibilidades hay? ¿No? Ya que me espera ya. Sí, o sea, es como que rayos. Entonces, no hay forma. Yo no salí, literal, yo no vi las calles todo un año y medio, todo el 2020. Yo no vi las calles, yo miraba por la ventana, nomás de lejos, mis papás venían de comprar las cosas, o mis tíos venían de comprar las cosas que eran más jóvenes, y le echábamos alcohol a todo. Nos desinfectábamos, todo. Yo no me corté el cabello, todo el primer año de pandemia yo no me corté el cabello. Porque no podía, no sé si tú te puedes cortar el cabello, pero yo no podía. Porque era muy ansioso. Y ya, eso ahora sido más o menos en abril, mayo, junio. Y a mitad de año yo creo que ya la pandemia entró. O sea, después la segunda emoción que me atacó fue el miedo. O sea, fue para mí el miedo porque vinieron en junio, ya todo estaba colapsado. No sé si ustedes, gente, se podrán acordar, pero ya estaba todo colapsado, Edward. No sé si tú qué te podrás acordar de eso. Los hospitales estaban colapsados, las Sí, clínicas, sí, todo, lo recuerdo muy bien. todo estaba colapsado. Decían que ya no había pruebas para descartar el COVID. Y eso daba más miedo. Entonces, el tema del papel higiénico, sí, también me acuerdo porque yo trabajo en un área de alimentos, en un hipermercado. Entonces, me acuerdo que la gente hacía cola solo para comprar su papel higiénico. Solamente para comprar su paquete de 40 rollos, se compraba 2. No sé por qué, pero bueno. Ahora, eso, yo te pregunto, ya más o menos en plan de abril, mayo, junio, por ahí, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué emoción? ¿Qué emoción fue la que capaz te impactó, te agarró más fuerte? No, porque el mío fue la ansiedad y luego me agarró el miedo. Por las dos y por la historia que te conté, que vi esa historia en Instagram que nunca me voy a olvidar. Estoy como traumatizado en esa historita. Tuyo, ¿cuáles fueron tus dos emociones tan intensas que te abarcaron en mitad de año, ¿no? Yo creo que para mitad de año, Alberto, la verdad que yo me sentía también asustado, obviamente, porque veía que todo estaba colapsando, existían una cierta cadena de mafias que jugaban con la vida de las personas. ¿Por qué digo que jugaban? Porque obviamente en ese momento las únicas personas que podían ser atendidas, al menos acá en Perú, se podía dar un tratamiento, eran las personas que ingresaban obviamente a los hospitales, pero hacia una cama UCI, cosa que estas camas UCI no habría una cantidad excesiva o una cantidad suficiente para todos los infectados que hubieron acá en nuestro país, por lo cual el sistema de salud colapsó. Y además de ello también la gente que lucraba con ese tipo de mafias. Yo al escuchar todo este tipo de noticias, la verdad que me causaba tanta impotencia, obviamente porque las mismas personas jugaban con la vida de los demás. Y lo otro que también me causaba mucha tristeza, de que se tome esta idea drástica de que solo a las personas que sean jóvenes se les podía ayudar, En cambio las personas mayores que se llegaban a contagiarse ya se los daba ya por muertos, literal. Y obviamente eso me causaba bastante frustración, impotencia, también porque obviamente mis abuelos tenían miedo que ellos se puedan contagiar. Al menos felizmente durante la pandemia ellos permanecieron en provincia
y felizmente el virus no llegó con total auge y fuerza en la provincia donde ellos residen. Y ellos la pasaron tranquilos y eso también al menos me causaba calma, la verdad, una calma Claro. bastante inmensa. Oh, Al menos de mi parte, creo que lo que más miedo me causaba era que mi mamá pueda caer enferma o algo así. claro, tus seres queridos. Y exacto, porque, o sea, no, creo que a nadie le hubiera gustado que un familiar llegara a caer enfermo, y eso también trajo consigo la pandemia, el hecho de que lamentablemente por este virus que fue bastante drástico y crítico, hemos perdido muchos familiares, amigos, conocidos, vecinos, y creo que eso también nos deja mucho en qué pensar, pues, ¿no? En reflexionar. Creo que tanto se puede ver de ambos polos, creo yo, porque existe ahí una polaridad, creo. Desde mi punto de vista y como podía ver yo la realidad que afrontaba al menos nuestro país. Claro. Al menos puedo mencionar el hecho de que sí habían personas que se cuidaban y todo, pero también existían estas personas que les daba igual, pues, ¿no? Como que decían, oye, no, este virus no existe, que es un invento del Estado, que Oye, está sí, de me daba más. cólera, te juro que me daba una cólera cuando escuchaba esos de que no existe. Sí, literal, y se aferraban a esa idea, o sea, era como Sí, que decían, no hay nada, todo está normal, a mí todo nadie está me en va a tu decir mente, ¿no? sí, todo es la mente, nada más. Algunos hasta se creían médicos, como que no, eso no existe. Yo veía también videos, yo recuerdo que llegué a ver un TikTok donde Ujú. había una chica, creo que, si no, había una chica que juraba ella que era médico, estudió medicina y que Ya. ese virus no existía. Y obviamente a mí me causaba tanta impotencia, tipo, y o sea, una cólera tremenda porque yo decía, o sea, ¿cómo puedes decir que este virus no existe si puedes ver o sea, los otros países que están sufriendo también, no solo nuestro Claro, país? Y o sea, que te pongas en un plan como que, oye, no existe, todo es algo mental, es como que raro, pues, ¿no? claro, Y la forma de pensar. exacto, y creo que al menos en nuestro país muchas personas lo veían como un juego también, y creo que a partir de ello nació este término de los covidiotas, si no Ah, estoy ya mal. sí me acuerdo. Ese término creo que se acuñó demasiado y es un término que se comenzó a utilizar bastante. Recuerdo que yo cuando ingresé a la universidad fue un término que los profesores me dejaban muy presentes. El hecho de que obviamente las personas sabiendo que existía un sistema de obviamente de cuarentena por la pandemia, algunos seguían ahí con su vida normal, salían, no se cuidaban, sin mascarilla, que no hay nada, y al final terminaban enfermos y obviamente podían llegar hasta fallecer, pues, ¿no? Recuerdo que durante ese pequeño periodo de tiempo entre medio año, creo que yo lo pasé así, bastante asustado, porque obviamente no quería que ninguno de mis familiares llegara a enfermarse y obviamente preocupado. Pero de ahí, Alberto, ¿cómo tú lo pasaste después? Porque creo que de ahí ya llegaron las festividades y todos teníamos que acoplarnos a como dé lugar, pues, no a estar encerrados. ¿Cómo llegaste no sé, tal vez sobrellevar o sea, dicha manera y estilo de vida tan drásticamente? Porque fue un cambio tremendo para todos. Creo que todos los que nos están escuchando también vieron este cambio, pues, no, que se dio. ¿Cómo tú, al menos, Alberto, lograste sobrellevar esto? Me gustaría saberlo. Es que creo que, o sea, el tema de adaptarse o ver o moldearse a esa realidad para mí fue muy complicado porque era muy cambiante. O sea, por ejemplo, yo junio y o sea, yo creo que, a ver, estaban por un lado todos los sanitarios, todas las áreas sanitarias estaban colapsadas. Y tú decías, escucha, si alguien se enferma en mi casa, ¿qué hago? O sea, porque tú o sea, como hijo tienes que estar velando, o sea, no sé si todos, pero creo que deberíamos ser todos así, ¿no? Si es que hago pasar por mis papás, ¿a dónde los llevo?
¿no? Al seguro, a una clínica, pero si el seguro dice que te van a ir a mandar a tu casa, o te mandan a un doctor por internet, porque había estos doctores es como eran virtuales, creo que le decían. Salió mucho esto de moda, que te separaban una cita del seguro y el doctor te hablaba por Zoom. Entonces me pasó que yo estaba, porque ahora qué hago, ¿no? Y para esto, en junio, pues es mi cumpleaños. Entonces dije, no, pues mi cumpleaños no hay nada derecho, pues yo no puedo hacer nada, yo soy una persona pues, muy preocupado, muy ansioso, porque te juro que era muy cambiante. O sea, para empezar, yo era un típico de que, a ver, tú prendías la televisión y o eran decesos, o que las plantas de oxígeno no funcionan, o que faltan oxígeno, o que ya no hay pruebas, o un montón de cosas. Y entonces, sí, entonces no había ningún momento donde podías tú, o sea, darte un respiro. O sea, yo literal me sentía como que me estaba ahogando, como que el barco se va hundiendo. O sea, yo me sentía algo así. Hasta que en junio pasó algo muy bonito. Lo que pasa es que en junio mi mejor amigo me dice, oye Alberto, ¿qué vas a hacer por tu cumpleaños? Y yo, ¿cómo que qué voy a hacer? ¿Por qué? Porque también estaban de moda en todo el Perú estas fiestas COVID. No sé si tú te has enterado de eso. Sí, me enteré de ello, y también a partir de ello es donde obviamente gracias a estas fiestas y obviamente esta negligencia que se estaba dando, es como mencioné, pues nació este término de los covidiotas. Sí, tal cual. Entonces mi amigo me dice, vas a hacer una fiesta COVID, jajaja. Entonces yo pues por WhatsApp le digo, estás loco, ¿no? ¿Cómo yo voy a hacer una fiesta? No, pero que es tu cumpleaños, ¿cómo no vas a hacer nada? Y como él sabía que yo estaba así como también angustiado pues por lo que estaba pasando, ¿no? Entonces y mi mejor amigo es bien frío, pues él es bien un poco emocional. Entonces él me dijo, ¿qué tal si ese día voy a tu casa? Entonces yo le dije, escucha, pero ¿cómo? Si tú sabes de que por el tema del COVID, que por aquí y por allá. Entonces, gente, ¿qué pasó? Que me pasó algo muy bonito y que por eso yo me valoro mucho las amistades. Es que ese día mi mejor amigo no vino, o sea, quedamos porque él quería venir a mi casa, pero yo insistí 1000 veces que no. Entonces, ¿qué pasó? En este caso, en la noche, plan de las, ¿qué te digo? 8 o 9 de la noche hasta la medianoche de mi cumpleaños, estábamos con mi mejor amigo en un Zoom. Y ahí comenzamos a hablar, a conversar, a hacer juegos, porque por Zoom podías jugar. Podías poner una serie, no sé, exacto. Entonces era como que vamos a una serie, una película, no todo por el tema de mi cumpleaños. Y como que fue un gran respiro. Y por eso te diría, Eduard, que para junio habrá sido una fecha que sí aún me terminaba de adaptar. No sé si la gente se adaptó muy rápido, porque también conozco amigos, y uno de mis mejores amigos era así, que él le gusta mucho estar solo. Pero, o sea, y estar en pandemia encerrados era como que su alegría, porque en pandemia no sales. Y no tienes visita de nada, no visitas a nadie te visita, todo era teletrabajo, ¿no? Entonces era trabajo virtual, entonces pues era así. Entonces yo tenía varios amigos que estaban pues en su gloria porque les gustaba estar solos. En mi caso, yo soy una persona emocional, muy emocional, entonces soy una persona que si te puedo estar solo un rato, un tiempo, pues no te puedo estar solo, pues o sea, no puedo, me estreso. Entonces te diría que para junio sí me terminaba de adaptar tal cual de la pandemia para una realidad. En este año yo me agradezco que yo no me enfermé, no me contagié de COVID. Mi familia me parece que no, tampoco, ninguno de ellos se contagió ese año, pero creo que fue un tema de adaptarse que para mí yo me tomé casi 6 meses, a todos los primeros 6 meses. Y que creo que la gente hasta aquí, con este episodio, Eduard, que ya vamos a ir acabando, se va a poder darse la idea de cómo estuvo viviendo su pandemia estos 6 primeros meses.
porque tú sabes, Edward y gente, pues el tiempo no está mucho a nuestro favor a veces. No. Y pasa mucho, pero gente, más o menos esto va a ser los episodios que vamos a estar retomando poco a poco acá en tiempo muerto con Edward. Está acá acompañándonos, y acá acompañándonos este momento, este espacio sobre esto, sobre el tema de cómo vemos pasar nuestra pandemia, lo que se sabía y no se sabía. Me gustaría que el siguiente episodio, Edward, hablemos sobre cómo trataban a los fallecidos, porque yo me enteré de algo que decían, ya va a hacer un pequeño intro nomás del siguiente episodio, es que dice que como los cementerios se colapsaron y todo lo demás, dice que la gente en los hospitales, cuando fallecía un paciente, había un cuarto lleno de cuerpos. ¿Sí? Sí. O sea, había un cuarto. Sí, de verdad, dice que fallecía, lo colocaban en una bolsa al paciente, ¿no? Y lo tiraban, como si fuese una bolsa de basura, lo tiraban en un cuarto. Tal cual. Qué horrible. Sí, y esto, gente, vamos a estar tocándolo en el siguiente episodio, así que no se lo vayan a perder. Edward, ¿alguna últimas palabras que quieres decir ya para ir terminando este episodio? Yo creo que, Alberto, tocar este tema es bastante interesante y bastante nostálgico, se podría decir, porque todos los que ya pasamos esta pandemia, esto va a quedar para la historia, y creo que nosotros como personas, y obviamente que hemos experimentado todo esto, nos queda ya marcado, pues, ¿no? Creo que haber vivido toda esta experiencia va a ser algo inolvidable, pero que nos queda como enseñanza y también como una posible mejora de todos aquellos aspectos, como mencioné, que nos habíamos podido percatar que son falencias, pues, ¿no? Que debemos mejorar. Pero yo creo que recordar estos momentos nos trae mucha nostalgia y bastante reflexión, la verdad, por tantos aspectos de la sociedad, como aspectos propios y en nuestra propia familia también. La verdad que me he sentido muy agradecido de poder, obviamente, volver acá a compartir ideas y poder conversar de temas bastante interesantes con Alberto, y que también nos puedan escuchar. Y me siento feliz, la verdad, Alberto, y obviamente poder seguir con los episodios, porque esto tiene para rato, la verdad. Y eso, Alberto, la verdad. Igualmente, Edward, agradecerte porque estés aquí con nosotros en este nuevo episodio, en este nuevo segmento, porque queríamos justo activar algo nuevo para nosotros para este año, algo que creo que mucha gente le podría aportar, porque creo que como todas las personas tenemos que de querer hablar cosas que son incómodas para uno, algo más personal, algo que le hemos vivido en carne propia, ¿no? Y quién más que esta pandemia, ¿no? Porque la pregunta sería si es que en algún momento nosotros habremos pensado vivir una pandemia, ¿no? O sea, yo en lo personal nunca habría pensado vivir una pandemia como tal, pero bueno, pues ya se hizo, se tomó, y creo que hay muchos temas por qué abarcar, por qué hablar. Así que, gente, por favor, no se lo vayan a perder el siguiente episodio, que muy pronto vamos a estar retomándolo nuevamente con Edward, con más ideas, con más temas, y pues no, para así seguir así pasando otro día, otro momento distinto, solamente aquí con nosotros en La Hoja en Blanco. Porque aquí tu salud mental es muy importante. Nos vemos, chicos, nos vemos, Edward, hasta el siguiente episodio. Chao.